El presupuesto general de la Nación sigue generando controversias. El sector empresarial e industrial ha presentado ya incluso su queja porque hay un artículo, el artículo 16 de la propuesta de ley de presupuesto, que establece unas medidas que son de carácter fiscal, en el sentido de que modifica el cobro del ITEVIS a las maquinarias y materias primas utilizadas en la industria para que sean pagadas en aduanas y no en la Dirección General de Impuestos Internos, el 50%. Entonces, este tema, por supuesto, que junto con la visión general de un presupuesto de 711 mil millones de pesos, con un financiamiento mucho más grande que el que hemos tenido antes en toda la historia dominicana, igualmente genera dudas, particularmente en los profesionales de la economía y en los expertos en materia presupuestaria, como Alfonso Abreu Collado, economista, quien está con nosotros y a quien agradecemos que haya aceptado venir aquí a dialogar sobre la conceptualización del presupuesto general del Estado para el año 2017. ¿Cuál es el análisis que ha hecho Alfonso sobre este presupuesto, que tiene una diferencia porque aumenta en 47 mil millones de pesos, está evaluado con una tasa de cambio, pero además de un 48 por 48 pesos por un dólar, y además tiene otros componentes que son, digamos, conflictivos hasta este momento, en el análisis que se ha hecho. He mencionado el tema de los industriales, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es tu visión del presupuesto? Fíjate, en términos generales, lo que, en mi criterio, naturalmente, este es un presupuesto verdaderamente decepcionante. ¿Desde qué punto de vista? El gobierno hizo mucho énfasis en este año, sobre la necesidad de un pacto fiscal que, como se sabe, es parte de la estrategia de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero en este año, eso que se viene postergando, el gobierno en este año habló de casi en algún momento se pensó que eso iba a estar en la mesa y que se iba a aprobar un pacto fiscal. Si el gobierno está interesado en un pacto fiscal, por alguna razón cesó su interés en algún momento y parece que se ha postergado, según algunos de los funcionarios principales del área económica, para discutirse el año próximo. 2017. Pero si el gobierno tiene un real interés en un pacto fiscal, en este presupuesto, que es el que va a regir la formulación del presupuesto 2017, tenía una oportunidad para comenzar a mandar mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Por el lado del gasto dispendioso. Tratar de, en el presupuesto del 17, hacer dar algunas señales por dónde se quiere caminar para conseguir un pacto fiscal que no sea solamente del lado tributario. Pero uno ve este presupuesto y ve que todo sigue igual. O peor. O empeorando y ahondando el tema del déficit fiscal con mayores cargas de endeudamiento externo e interno en el propósito. Entonces, por eso yo digo, en realidad el gobierno pierde una oportunidad y es decepcionante que la pierda ahora con un instrumento donde pudo comenzar a marcar el sentido de la ruta para un eventual pacto fiscal que aunque se discuta el año próximo, pero ya por lo menos los que se van a sentar a la mesa pudiesen tener algunos elementos para decir, no, el gobierno está interesado en corregir cosas, en corregir problemas de nómina, en corregir problemas de instituciones que en realidad no tienen ningún sentido que se mantengan. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplito nada más, no hay que esperar un pacto fiscal para resolver el problema del cofrecito
el barrilito y otras de las cosas que en el Congreso se distribuyen en ciertas fechas del año. El financiamiento de las políticas clientelares de los legisladores. De los legisladores. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es que le da la apropiación anual. Él tenía una oportunidad, el Poder Ejecutivo ahora en este presupuesto, decir, señores del Congreso, en realidad es de los 6.000 millones que le estamos dando, ustedes están utilizando 800, 900 millones para cuestiones que no son propias de sus responsabilidades. Como legisladores. Por tanto, estamos restando esa cantidad de su presupuesto. Pero eso, obviamente, desde el punto de vista político, parece que el gobierno no está interesado en hacer esa confrontación con gente que son en su mayoría de su propio partido. Pero eso es lo que te digo, hay otras cosas que se pudieron hacer desde el lado del gasto como señales que en este presupuesto no están incluidos. Llamó mucho la atención el hecho de que antes de la entrega del presupuesto el presidente de la República emitiera varios decretos en 3 momentos, con designaciones de funcionarios públicos, particularmente de los partidos aliados, que eran agregando nuevas cargas a la nómina pública y sobre todo que tienen un costo mucho más allá del salario que se les paga a esos funcionarios y que son en una gran parte gente que va a ejercer la labor como de botella en la administración pública. Así es. Asesores gubernamentales que el presidente nunca consulta, designaciones en la administración pública en puestos muy relevantes, pero que son sobre todo subsecretarios, directores administrativos, etcétera, que en posiciones que en definitiva uno lo ve y entiende que es el pago de una cuota política. No, es decir, está tan claro, por ejemplo, en el cambio de gabinete que hizo el gobierno, nombrando en algunos casos nuevas personas para dirigir los ministerios. Pero sin embargo, en todos los casos, los anteriores quedan dentro de la nómina pública como ministros o secretarios sin carteras, como asesores, es decir, así es imposible que se pueda hacer frente a la situación de la nómina pública. Hay unas declaraciones que solamente la vi creo que en un periódico que dio el secretario o ministro administrativo, que no es todavía ministro, por eso hay que hacerlo ministerio, pero el ministro administrativo, llamémosle así, de la presidencia, José Ramón Peralta. En julio, en las primeras semanas de julio, parece que un periodista lo abordó sobre las preocupaciones que había en los PLDistas de los ayuntamientos que se habían perdido, o sea que el mejor ejemplo es el propio Ayuntamiento de Santo Domingo. Del Distrito Nacional. Y estaban preocupados porque iban a perder el empleo eventualmente, porque iban a ser sustituidos. Y el ministro administrativo de la presidencia le respondió a ese periodista y salió reseñado, me acuerdo que uno de los periódicos, no, pero no hay problema. Nosotros tenemos posibilidades de nombrar a todo el que salga de los ayuntamientos por causa de cambios de dirección del alcalde. Con sus mismos salarios y con sus mismas condiciones. Entonces, esas son de las señales negativas. En lugar de dar señales de que las cosas vamos a tratar de corregirlas, lo que se están dando son señales contrarias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa ahora, Alfonso Abreu Collado, y vamos a hablar en el siguiente segmento sobre la composición del presupuesto y las asignaciones y los aumentos, sobre todo de aquellas partidas que llaman poderosamente la atención. El pago de los intereses del endeudamiento público, que es uno, se aumentan en 14.000 millones de pesos para llevarlo a 114 o 115.000 millones, y las partidas aumentadas a algunas de las instituciones del Estado. En un momento volvemos.
Alfonso, hay dos elementos que llaman mucho la atención. El tema del endeudamiento externo y cómo continúa el gobierno financiando el presupuesto por la vía de la emisión de bonos. Y hay otro aspecto relacionado con el pago de la deuda, de los intereses, y cómo ese pago de la deuda tiene un componente fuerte, muy fuerte en este presupuesto del año 2017. ¿Cuál es tu punto de vista sobre? Bueno, ese es, digamos, el elemento más preocupante de la forma, no de la formulación y la posterior aprobación del Congreso de este presupuesto, porque esa ha sido la norma, no de este año, sino desde el 2008. De 8 años anteriores, sí, donde estamos formulando presupuestos deliberadamente deficitarios para resolverlo con endeudamiento. Pero el tema del endeudamiento es que eso tiene un límite. Lo que estamos es postergando el ajuste. ¿Por qué el gobierno se puede dar lujo de postergarlo? Bueno, porque hasta ahora los fondos de inversión que hay en el mundo buscando colocación están dispuestos a comprar papeles gubernamentales. En el caso del caso dominicano, es decir, las emisiones de bonos soberanos son compradas. Pero, ¿qué es lo que está pasando en definitiva? Y los números de este presupuesto lo dicen. Tenemos que pagar 114.000 millones de intereses en el año 17 y estamos tomando un financiamiento de 172.000 millones para el año que viene para poder cubrir parte de esos intereses, la amortización de las deudas y otros gastos. Cuando tú analizas cuál es el porcentaje que se está financiando de los intereses que tenemos que pagar, hay que pagar 114. 84.000 de esos 114 es con financiamiento. Es decir, de los 171 que se están tomando, 172.000, hay 86.000 que son para amortización de deuda, que hasta ahí todo bien, porque lo que estamos haciendo, estamos tomando prestado y estamos amortizando deudas anteriores. Pero quedan 84.000, que son los que suman con los 86 de la amortización, los 172, y esos 84.000 podemos decir que es para pagar intereses. Pongámonos, para que ser didáctico, en una familia cualquiera que recibe un ingreso determinado y que tiene que financiar parte de los gastos de la educación de sus hijos, de la alimentación, pago de casa, el transporte, etc. Pero ¿qué resulta? Que año tras año sus ingresos no le dan ni siquiera para hacer el pago de la deuda que corresponde hacer, el porcentaje de la deuda que corresponde hacer ese año, sino que no le dan ni para pagar los intereses de la deuda. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Eso es lo que son los famosos esquemas Ponzi, donde tú te vas financiando para poder seguir funcionando, tú vas consiguiendo nuevos endeudamientos, pero llega un momento cuando no aparezca ese financiamiento, ahí viene el ajuste. ¿Y por dónde vendrá el ajuste? Vendrá por varios caminos, vendrá por un ajuste en la tasa de cambio que se disparará, esa es una posibilidad, y el otro es una inflación disparada que va a mermar los ingresos, y siempre los ingresos de la clase media, de la clase más pobre, serán los más afectados. Porque la inflación siempre se puede decir, y eso está comprobado, que no hay peor impuesto que la inflación, porque se ataca a todos en la misma proporción, y entonces realmente el camino que lleva el gobierno con este esquema de ir financiando intereses cada año una proporción mayor, porque estamos hablando de que si de 114.000 hay 84.000 que son de financiamiento, estamos hablando que la 3/4 parte de los intereses a pagar
provienen de préstamos que se están tomando. Entonces, eso es una situación que lleva necesariamente a un momento donde se rompe de eso es cuando algunos economistas hablan de insostenibilidad fiscal. Totalmente. Pero teníamos entendido que el presidente de la República habló ante la Cámara Americana de Comercio y dejó muy claro que iba a haber algunos cambios en materia impositiva, incluso de lo que se llama el gasto tributario. Y luego Magín Díaz, en la Cámara Americana de Comercio, también ahora en agosto, acaba de ofrecer un discurso en donde plantea igual una actitud diferente del gobierno en materia recaudatoria. Entonces el gobierno parece ser está sustentando el presupuesto o el aumento de los ingresos del Estado fundamentalmente en una mejoría de la gestión recaudatoria. ¿Es posible? Así es lo que dices en términos de que al parecer el gobierno dejó a un lado la discusión del pacto fiscal porque de alguna manera se convenció el presidente o lo convencieron de que hay posibilidades de con medidas de administración tributaria lograr aumentar una recaudación hasta determinados niveles que no se requiera el pacto fiscal, porque el pacto fiscal requeriría, como hemos dicho, medidas importantes del lado del gasto. Del lado del gasto, okay. En el presupuesto aparecen algunas cosas orientadas en ese sentido. Aparece, por ejemplo, que se van a revisar los permisos que se dan para el ITEVIS de zona franca, que se van a revisar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la misma zona franca, el tema de que en realidad nunca ha estado exento, el tema de los dividendos. Sí. También eso aparece como una cuestión que aparentemente se va a comenzar a aplicar a partir del 17. Está también el otro tema que tiene que ver con las exenciones a los combustibles. Desde el 2012, en la ley de 2012, se planteó, hay un artículo que así lo plantea, que en vez de dar exenciones, la gente que disfruta de esas exenciones de combustible para energía eléctrica, para el transporte, lo pagaría y luego habría un reembolso. En este presupuesto se está planteando esa posibilidad de que ese se aplique. Vamos a ver si lo aplican, pero eso significaría que se está buscando la manera por ese lado de algunos escapes que se ha denunciado el propio gobierno que ocurren con estos combustibles que son exentos y que luego se venden para otros propósitos. Sí, sí. Entonces, aparentemente la solución que se estaba buscando fue la misma que se buscó en la ley, es aplicar lo que esa ley dice, que es, tú me pagas el combustible, yo luego te reembolso después de comprobar que tú lo has usado en tu empresa o en tu transporte, ¿no? Entonces, esas son medidas, por mencionar algunas, que van orientadas a mejorías en la administración tributaria. Lo que yo tengo duda, hay otra que tiene que ver con las empresas, sí, que de hecho los empresarios, los industriales, por lo menos la Asociación de Industria, vi que puso un comunicado en la prensa y ellos dicen que es inconstitucional y que atenta contra la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas. En realidad lo de inconstitucional no lo entiendo, porque no creo que sea inconstitucional, pero no me voy a meter en el campo de los abogados, pero lo otro, en teoría, no tiene efecto recaudatorio. No tiene efecto recaudatorio. No. Que se cobre el 50% en aduana. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo inmediatamente. Sí, se trata del ITEVIS y lo que se paga en aduana luego se recupera al pagarle a la DGI. Lo que hay un cambio de quién va a ser la institución, en este caso recaudadora, que va a cobrar el dinero. Obviamente, eso sí tiene un efecto financiero, sí, porque la empresa, le da más liquidez a la empresa tiene que pagar antes. Hay un 1% de hecho que se pagaba, pero que eso, como es tan poco, porque es una manera de control, es decir, de que el que ya pagó ese 1
si la DGI tiene la información, ya sabe que, ese que hay dinero, una parte, un 50%. Que hay un 99% del ITEVIS que no se ha pagado todavía. En este caso, parecería, por eso te digo que en teoría eso no tiene ningún efecto recaudatorio, no aumenta las recaudaciones, pero es posible que las autoridades de la administración tributaria estén tratando de corregir sea algunos escapes de personas que al no tener que pagar en aduana un monto importante, luego pues parecería que eluden o evaden, y me imagino que por ahí viene la cosa. Vamos a ver en el último segmento, en un momento, el tema del gasto tributario y lo que planteó el presidente Danilo Medina y luego Magín Díaz, en el sentido de que hay muchas fórmulas para evadir el pago de los impuestos, especialmente por vía de las leyes especializadas que se han aprobado en el Congreso Nacional y se han promulgado por el Poder Ejecutivo. En un momento retornamos. Mediante la propuesta de ley del presupuesto, autoriza el Congreso Nacional al presidente, en el artículo 50, a contratar las siguientes operaciones. Y menciona un préstamo para el fomento del turismo en la ciudad colonial por 90 millones de dólares. Un préstamo de 216 millones de dólares para saneamiento integrado en Santiago. Un préstamo para el acueducto oriental y barrera de salinidad en Santo Domingo para la CAS de 97 millones de dólares. Un préstamo de 200 millones de dólares para el desarrollo infantil temprano. Un préstamo de 100 millones de dólares para la CDE. Un préstamo de 17 millones de dólares para el fortalecimiento de las operaciones de banca y casino. Es decir, va diciendo una serie de operaciones que están ahí que llaman mucho la atención. ¿Cómo es posible? Ahí hay 800 millones de dólares aprobados mediante una disposición en el artículo 50 de la ley de presupuesto. Así es. Eso es. Así es. Pero antes de responder sobre ese tema, déjame completar la idea que hablábamos al cerrarse el segmento anterior, en el sentido de que las medidas que estábamos señalando de administración tributaria que se están proponiendo para iniciarse en el 2017, a mi juicio, no son suficientes para el incremento que se ha planteado en los ingresos del gobierno. Es decir, estamos hablando no de 47,000, yo he oído gente hablando de que son 47,000 más que en el 16. Pero no, es que no son 47,000 más. Es 47 con relación al presupuesto. Con relación al presupuesto del año anterior. La diferencia entre el monto. No, que ya los propios formuladores del presupuesto, el DIGEPRES, hizo una reestimación que aparece ahora en este mismo documento del 17, donde los 486,000 que se esperaban de ingresos se han reducido para el año completo a 474. Número de ellos, no mío. Es decir, en el documento aparece reestimación hecha en función de los ingresos, en función de lo que se había ejecutado hasta septiembre. ¿Esos son como cuántos? ¿7 mil millones de dólares? Estamos hablando de que en vez de 486,000 millones que se habían presupuestado, van a ingresar solo se van a recaudar 474,000. Esos son 12,000 millones menos. Sí. Ahora entonces hay que partir para ver cuánto es el incremento de esos 474, que es lo que ellos dicen ahora que va a entrar. Y cuando tú pasas a 537,000, tú estás hablando ya de 64,000 más. Es decir, están pensando en recaudar por esas medidas 64,000 millones más el crecimiento vegetativo como se le llama. Sí. Es decir, que estamos hablando de prácticamente un 14% más. Y yo creo que esa es otra exageración, que así como ha ocurrido ahora en el 16, que a final de año tienen que volver a reestimar
y darse cuenta, porque eso se le dijo el año pasado, ustedes están haciendo presupuestos muy optimistas. Efectivamente, en el del 17 va a ocurrir lo mismo y va a tener aproximadamente 15.000 millones menos de lo que están formulando y eventualmente aprobando. ¿Qué significa eso? Que el déficit es mayor, porque los gastos ellos nunca lo bajan. No lo bajan. Aunque la ley le permitiría, porque un gasto presupuestario no es un compromiso. Sin embargo, como se sabe, el gobierno siempre lo que hace es que busca financiamiento nuevo. Y la ley de salario, por ejemplo, le podría favorecer al gobierno si se aplicara por ejemplo, la ley de salario aprobada. Sí. Pero bueno, entremos a la pregunta que me haces ahora. Quería hacer esa acotación para que quede claro en cuanto si las medidas que se están planteando en realidad pueden considerarse suficientes. En cuanto a esto, no es solo el listado que tú has de los compromisos, leyendo, 800 millones es que de dólares. Aparte de esos 800, se está autorizando al gobierno 2.700. a que pueda buscar 800, no, aparte de eso es otra cosa, 850 millones para presupuesto, en términos generales. ¿No? O sea, 850 más que los 2.700 de bonos que pudiesen ser 3.600, porque al gobierno, al Poder Ejecutivo se le está autorizando ahí a que él en el transcurso del año decida si los que se aprobó en pesos lo puede buscar en dólares y viceversa. Entonces, si tú tomas los 172.000 que son el financiamiento que se aprobaría, esos son en dólares al 47, 3.600 y pico de millones de dólares. Si tú transformas esos pesos en dólares, si el gobierno decidiera, no, yo no voy a emitir bonos internos, yo todo lo voy a buscar, y está autorizado. Está autorizado, sí. Entonces, eso es aparte de esa lista que tú has dado, que dentro de los cuales a mí me llamó poderosamente la atención, que ahí hay 50 millones para la mejoría, que se va para la mejoría de la administración tributaria. Óyeme, nosotros tenemos desde el 80, desde que yo era funcionario público por los años 80, tenemos un INCAT que se creó precisamente para eso, un instituto de formación tributaria. Aquí hay muchísimos funcionarios del gobierno, del lado de la administración, muy bien preparados. Vamos a tomar un préstamo en dólares para hacer nuevos cursos. Esas son de las cosas que yo me atrevo a decir que aunque es un organismo multilateral, en este caso el BID, buscando colocación de dinero para hacer cosas que no deberían utilizarse. Por Dios, eso lo podemos resolver con las mismas recaudaciones que tiene la DGI y aduana. Pero bueno, esas son de las cosas que uno ve. 50 que millones de dólares. Que otra vez te digo, eso es lo que manda una señal muy negativa de lo que estamos diciendo. No podemos seguir endeudándonos y si queremos un pacto fiscal, aunque sea el año próximo, comencemos a dar señales. Y eso es lo que yo pienso como marco general de este presupuesto, que no aparece ninguna positiva y por lo contrario vemos que hay muchas señales por negativas. Eso lo define como decepcionante. Exactamente. Muchas gracias, Alfonso Abreu Collado, economista, por este diálogo, por aceptar conversar con nosotros sobre la formulación de este presupuesto general de la Nación para el año 2017, como ha sido presentado hasta ahora por las autoridades. Muchas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo.